buenas tardes a todos. Es un placer tenerles en el 11º Congreso de Matemática Educativa. Este congreso viene desarrollándose desde el año 2012 y es por tercera vez que lo tenemos en la modalidad virtual. Esperamos que todas las actividades sean de su completo agrado. Pues para hoy tenemos el taller número 9, el cual está titulado Análisis de situaciones que promueven el pensamiento algebraico en estudiantes de primaria, acercando la investigación de campo. Pues este taller es como una continuación del taller número 1 que fue desarrollado el día de ayer, el cual va a tratar de ser ya las conclusiones de esas actividades. Recordamos una pequeña semblanza de lo que hubo el día de ayer, donde se nos proponían algunas actividades que se pueden hacer en la escuela, unas actividades encaminadas a esa álgebra temprana, y lo crucial, según se nos decía ayer, es ese trabajo fino que tiene que hacer el docente, esa labor pedagógica para que esas actividades tengan éxito. O sea, comenzando con preguntas cerca del alumno, cercanas significa que las puede resolver de manera aritmética, con los dedos, contando, y ahí el papel del docente de ir aumentando las preguntas, como ir sacando ya de esa comodidad de la aritmética, para que de alguna otra manera ya ponerle preguntas que lo desafíen, y el cual sería por decirlo así, que lo forcen a usar o a recurrir al lenguaje algebraico. Y está en manos del docente poder efectuar esa transición de manera natural de lo aritmético a lo algebraico. Pues tengo el honor de presentarle al conferencista, que ya ayer, repito, ya fue presentado, y vamos a dar nuevamente algunos datos importantes. El conferencista tiene por nombre, él es el doctor Jason Ureña. Él es egresado y actualmente labora en la Universidad de Costa Rica. Es docente del Departamento de Educación Matemática y se dedica pues, a la formación de educadores en matemáticas. Y también realiza proyectos de investigación en la área del pensamiento algebraico. Así que nuevamente, doctor Jason, bienvenido. Gracias por compartir sus experiencias. Y nuevamente le cedemos la palabra para que continúe con su ponencia. Muchísimas gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Es un placer enorme, igual que el día de ayer, estar por acá, poder acompañarles y entre todos construir. Como comentaba el compañero, el día de hoy va a ser una continuación del taller desarrollado el día de ayer. El día de ayer, como bien se mencionaba, se estuvo analizando una pequeña tarea. Es una propuesta humilde en el sentido de que existe cualquier variedad de escenarios que se pueden plantear a los estudiantes para promover el pensamiento algebraico. Muchísimos. Y el que aquí estamos planteando en realidad es un pequeño escenario, el cual por lo menos se espera que abra el panorama de posibilidades en términos de, mira, esta actividad que yo no había imaginado que podía ser útil para desarrollar el pensamiento algebraico, sino que lo veía tal vez útil desde un punto de vista aritmético, ahora me sirve para el pensamiento algebraico, si le agrego una u otra pequeña variable. Y también, como mencionaba antes el compañero, si fuerzo al estudiante a ir avanzando, ir progresando, bastante progresivamente, valga la redundancia también, y finalmente le vaya dando sentido a esto que suele ser tan abstracto dentro del álgebra, que son las variables, que es la notación también simbólica, y así vaya comprendiendo entonces por qué se usan las letras de esa manera, cómo se utilizan, cómo pueden operarse entre sí y qué relaciones pueden ser establecidas incluso. Entonces, en realidad son tareas, muy sencillitas en términos de fácil planteamiento, pero que dan muchísimo juego, depende de cómo son planteadas a los estudiantes. Me gustaría empezar por donde tal vez lo dejamos el día de ayer. Por acá está. Por donde lo dejamos el día de ayer para aquellas personas tal vez que no nos pudieron acompañar. La organización que se seguirá va a ser, terminaremos lo del día de ayer en términos del análisis de una de las tareas, la otra se pasará un poquito más por encima. Posteriormente se propondrán algunas soluciones que han dado estudiantes de primaria a la tarea propuesta, se analizarán y finalmente se abrirá un espacio para que podamos entre todos y todas tal vez plantear dudas, preguntas, alguna contribución, cualquier aporte que se quiera hacer para determinar líneas abiertas, incluso para trabajar en algún otro momento.
etc. Entonces, esa va a ser la organización que seguiremos el día de hoy. Para recordar, la tarea que se planteó el día de ayer para su análisis consistía en el planteamiento de una situación contextualizada a estudiantes de primaria. Esta particularmente se propuso a estudiantes de cuarto grado, de sexto grado, dentro de un proyecto de investigación aquí en Costa Rica, y también, bueno, fue llevado a cabo en España. La tarea, el contexto, perdón, consiste en que una niña, Isabel, va a cumplir años y se le organiza una fiesta, y resulta que en su cumpleaños se van a usar globos. A invitados se le van a dar 3 globos, y además se coloca un globo en la puerta para indicar que esa es la fiesta del cumpleaños. De forma que se le va preguntando al estudiante, poco a poco, cuántos globos van siendo necesitados de acuerdo a la cantidad de personas que van a asistir a la fiesta o que podrían asistir. Entonces, por ejemplo, la primera parte le solicita al estudiante las primeras 3 preguntas. ¿Cuántos globos se necesitarían para 3 personas? Luego para 7. Nótese que estas primeras 2 preguntas es para que el estudiante se pueda acercar aritméticamente a la solución. Incluso para que puedas utilizar estrategias que son más cercanas, que son prácticas, cuando se trabaja con cantidades muy pequeñas. El conteo, por ejemplo, el conteo ya sea utilizando dedos o el conteo de dibujos, si es que dibujan, o bien el planteamiento de alguna operación aritmética básica, una suma, una multiplicación o la combinación de ellas. Posteriormente ya se le pregunta por 72, que es un número un poquito más grande y no es consecutivo a los anteriores. Es decir, el 72 no es el número que sigue del 7. ¿Eso qué hace? Que al no ser consecutivo, también tenga que plantear alguna otra estrategia que le permita pegar un salto en términos de, ahora necesito algo más eficiente que me permita encontrar la respuesta fácilmente. Porque para 72, primero, ya no puedo contar, me es muy difícil contar. Y algo muy interesante es que a veces los niños empiezan contando, dicen, bueno, 3, 3, 3, 3. Claro, cuando ya llevan muchos 3 de los 3 globos que le dan a cada invitado, se cansan y dicen, no, 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 esto se tiene que resolver de otra manera. Y en esa parte es súper interesante no cortarles esa estrategia, sino que ellos mismos se den cuenta de que esa estrategia no está funcionando. Y en consecuencia, tienen que buscar una más eficiente. En este caso, el rol del profesor, el rol del maestro es esencial. En decirle, sí, muy bien, están haciéndolo correctamente. Ahora, vamos a ver hasta dónde le alcanza a usted esa estrategia. La siguiente parte consistía en acercarle al estudiante otra notación, otra representación. Como vimos ayer, como mencionábamos, cuando se habla de álgebra, no es solo utilizar letras, no es solo utilizar este simbolismo alfanumérico de toda la vida, de X, Y, Z. Es también tratar de utilizar otro tipo de representaciones que a la larga van a ser un fundamento para llegar al uso de la letra. Entonces, por ejemplo, con esta segunda parte, la parte B, se le introduce una tabla a los estudiantes para que, no para que desarrollen el simbolismo algebraico, sino que les sirva de herramienta para que organicen la información. ¿A qué me refiero con que organicen la información? Con suerte, y esta tabla, como se vio ayer dentro de un grupo de profesores asistentes, puede que de la tabla la persona estudiante se dé cuenta de un patrón de comportamiento en las respuestas y en consecuencia logre generar una expresión que le permita explicar cuál es el funcionamiento del patrón. Esa es la funcionalidad de la tabla. Les adelanto que nosotros en la investigación, lastimosamente en la investigación, la tabla no cumplió el fin, este fin que yo les comentaba, no cumplió el fin esperado porque los estudiantes, por ejemplo, la cogieron solo para registrar la información. O sea, pusieron el número de invitados, el número de globos, número de invitados, número de globos, y número de invitados y número de globos, pero le hicieron con un compromiso solo de responder a la pregunta que les estábamos haciendo, de coloque la información. No lo utilizaron como un recurso de, mira, ¿qué va a decir? Qué interesante, estoy encontrando información que me es de utilidad. No lo utilizaron con ese fin, dándonos a nosotros información también de nuestra ingenuidad, claramente, de nuestra ingenuidad en no dejar las cosas claras para los estudiantes también y dejarlas demasiado abiertas en términos de que no les dijimos, mira,
¿Qué determina desde la tabla? ¿Qué encuentra? ¿Qué aprecia? Eso no lo hicimos. Entonces la tabla quedó como un registro de información. Cosa que nos da insumos también a nosotros, ¿verdad? De repente de cómo podríamos utilizarla con otros fines más prácticos y no quedarnos solo en esto. Luego, la siguiente pregunta ya hace un salto todavía más grande. Nótese que la última pregunta fue para 72 personas, ahora para 230. Nótese algo también interesante a la hora de plantear la pregunta, es que el 230 no es múltiplo tampoco de los resultados anteriores. Es decir, no es 72 por algo, o no es 3 por algo, o no es, ya se me olvidó la otra, 7 por algo. Fue hecha de esta manera también para que no pudieran usar un razonamiento multiplicativo inadecuado. Porque en muchos casos, por ejemplo, si yo les pregunto, mira, ¿cuántos globos son para 5 invitados? Y el estudiante de repente me dice, para 5 invitados los globos son, qué sé yo, 4, incorrectamente, son 4, para 5 invitados son 4. Entonces le pregunto yo luego, ¿y si son 25? Entonces el estudiante lo que hace es multiplicar el 4 por 5 y encuentra que son 20 globos. Entonces también tratamos de evitar estos razonamientos porque a la larga, que es la parte del razonamiento como de proporcionalidad, de la famosa regla de 3, vemos que se da muchísimo, muchísimo. Entonces quisimos cortar ese procedimiento porque luego es un procedimiento que interiorizan mucho, que interiorizan y creen que siempre aplica, donde no necesariamente aplica. Entonces también fue planteada teniendo en cuenta esos detalles, que el estudiante no fuera a ser viciado de repente aprendiendo, generando obstáculos a la larga de procedimientos que creen que siempre aplican y luego le cambia el escenario y quieren seguirlo aplicando. Entonces, por ejemplo, ese tipo de estrategias, lo que uno de repente podría utilizar es otro tipo de expresiones, otro tipo de escenarios que le permitan explorar que esas estrategias o funcionan o no funcionan, cuándo funciona y cuándo no funciona. Y como este era un primer escenario de acercamiento, quisimos evitar eso. Y por último, ya las últimas dos preguntas, y la indeterminación. Pregunta número 5, la indeterminación está dada por un número grande. Hemos invitado o han aparecido muchas personas. ¿Cuántos globos se necesitarían para que el estudiante trate de formular una expresión o, en el caso 6, el número R? R como número de invitados. Y como les comentaba el día de ayer también, bueno, la siguiente parte ya involucra respuestas ficticias. Les hicimos creer, como les comentaba, les hicimos creer que eran respuestas de otros compañeros, de otras compañeras, de otros grados, para que a la larga reinterpretaran sus propias respuestas si eran correctas o no eran correctas y al mismo tiempo lograran inspirarse de respuestas de otros compañeros u otras compañeras para determinar cómo otros podrían operar o cómo otros han operado lo que yo no he logrado operar. Como les comentaba también, con la letra, el trabajo con la letra no es natural, no es fácil y no podemos asumir que va a ser algo que van a comprender de buenas a primeras. Ya que sabíamos que el trabajo con la letra no iba a funcionar desde el inicio, eso lo sabíamos, pero aún así teníamos que determinarlo. Lo que hicimos fue entonces proponerles respuestas a los estudiantes, decirles, mira, es que otras personas no han escrito así. ¿A usted se le ocurriría escribirlo así? Y los estudiantes nos daban las explicaciones, nos daban la interpretación de esas soluciones, con lo que nos dábamos cuenta de que no era que no sabían operarlo, lo que no sabían era cómo escribirlo, lo cual es natural. ¿A quién en cuarto grado, sin haber visto el trabajo de la letra como indeterminación, sin haber trabajado la generalización en profundidad, se le va a ocurrir, es que los globos son 3 por R más 1? Pasó, también pasó con algunos estudiantes, pero que eran estudiantes muy buenos, muy buenos y muy buenas. Pero claro, son contaditos, y contaditos digo que son 2 o 3, como mucho exagerando. A los demás no, pero insisto, porque eso es natural que pase. Entonces, cuando el estudiante ve una respuesta, mira, a Ramiro en AC, a Ramiro se le ocurrió poner 3R más 1. Entiendo lo que Ramiro hizo. Ahora, a mí no se me había ocurrido hacerlo de esa manera, pero ahora sí se me ocurre hacerlo así. Entonces, esto les permitió, como les digo, ver otros escenarios, inspirarse, tomar ideas de cómo podríamos operar con eso, que es una cantidad, aunque no sabemos qué número específico es. Esa es la funcionalidad de esta parte. Y por último, las dos partecitas finales lo que hacen es repetir exactamente lo mismo que se les había solicitado en la sesión anterior.
para ver entonces si de repente había calado lo de la tabla, si caló lo de la tabla, si lo comprendieron mejor y ahora lo podían generalizar aún más. ¿Será que si yo otra vez invito a muchas personas, cómo lo explicaría? ¿Será que ahora lo puedo explicar mejor viendo las respuestas de otros compañeros, otras compañeras? ¿Qué pasa si son Z personas? ¿Les sirvió las respuestas anteriores para saber cómo operar con la letra como cantidad indeterminada, como cantidad general? Y pasó que sí, pasó que sí. Algunos escribían, por ejemplo, 3Z, nada más. 3Z por 3 globos por persona. Y Z siendo la cantidad de personas. Perdón, lo escribí mal. 3 por Z o 3. Así, 3 por Z. Sí, porque los niños no utilizan el puntito todavía. Así lo expresaban. Y no era del todo mal, aunque olvidaban el más 1, ¿verdad? Debería ser 3Z, 3 por Z más 1. Sin embargo, para nosotros era un resultado prometedor en términos de lo que sabían hacer, independientemente si olvidaban o no olvidaban el más 1, porque lo que estábamos viendo era que lograban generalizar el razonamiento y que lograban operar también con la letra, que es tan compleja y vemos tantas dificultades en secundaria. Eso fue el planteamiento de la primera tarea. Dicho esto, voy a compartir a continuación tal vez el análisis entonces de la tarea, qué es lo que se pretendía además con la tarea con las diferentes partes, qué elementos del pensamiento algebraico son desarrollados a través de la tarea que se propone. Eso está por acá. Compañeros, compañeras, un detalle también importante para un mejor aprovechamiento tal vez de lo anterior fue un pequeño repasito. Sin embargo, para el final, para abrir un espacio de discusión y de poder compartir, tener también presente no solo la parte del desarrollo del pensamiento algebraico, algunos elementos pequeñitos para el desarrollo del pensamiento algebraico, sino también presente desde su valiosísima experiencia. ¿Qué tan práctica ven la tarea? ¿Por qué la ven en práctica o no la ven en práctica? ¿Qué dificultades creen ustedes que a las que se enfrentarían estudiantes de primaria con este tipo de tareas? Si no, o si no se enfrentarían con dificultades. ¿Qué paso previo pondrían para facilitarle al estudiante también la tarea y el desarrollo del pensamiento algebraico? ¿Cómo la modificaría? ¿A qué prestaría atención usted también como docente o como futuro docente? Entonces, tener tal vez presente esos cuestionamientos también para un mejor aprovechamiento de la tarea. Bueno, en términos de el desarrollo del pensamiento algebraico, por ejemplo, ¿por qué esta tarea hemos considerado que ha sido útil entre la infinitud de tareas que se pueden proponer? ¿Por qué esta tarea ha sido útil? Un detalle importante es que estas tareas son útiles porque permiten un acercamiento inicial del estudiante al álgebra a través del trabajo con patrones, con sucesiones o con tareas bastante análogas a estas que le permiten ir desarrollando lo que es la generalización, base fundamental del álgebra y de la matemática, y al mismo tiempo le van dando sentido entonces a cómo funciona esta generalización y cómo puedo operar con ella. Un detalle de esta tarea, como vimos, es que la tarea utiliza la relación para determinar los globos. Lo que se hace es multiplicar 3 por la cantidad de personas que asiste y se lo suma un globo de la puerta. Así se encuentra la cantidad de globitos. Por ejemplo, esta expresión con la que se está trabajando, nótese, bueno, está muy mal escrita. Vamos a ver. Para borrar por acá. Y ya se me olvidó cómo se utiliza esto. Bueno, puedo utilizar el punto de multiplicación porque si no, me voy a confundir. Ay, Dios mío. Para no confundirme. Quiero utilizar mejor el puntito de multiplicación. Para no confundir por el montón de letras involucradas a la larga. Entonces, los globitos son 3 por la cantidad de personas, P más 1. Esta expresión es una expresión lineal. Lineal porque es la variable involucrada de grado 1, ¿verdad? Ahora, este tipo de expresiones lineales son súper prácticas, por ejemplo, cuando empiezan los estudiantes a ser introducidos a la identificación de los patrones. Esta expresión que se está proponiendo aquí para relacionar las personas con los globos es una expresión también, no crean, aunque se ve sencilla, podría ser compleja dependiendo de la edad con la que se está trabajando con los estudiantes.
No todas las expresiones claramente con las que uno trabaja deberían ser así. Por ejemplo, yo dependiendo del grado, si son más pequeñitos, por ejemplo, podría proponerle la situación completamente diferente. ¿Cómo? Resulta que se invita se invita a las personas, nada más que en lugar de darle 3 globos a cada uno, le doy un globo, nada más. Solo le doy un globo a cada uno de los invitados. Entonces, nótese que esta vez los globos serían 1 por la cantidad de personas. Entonces, la dificultad en el planteamiento de la expresión que lo relaciona es más simple, es más simple. Entonces, también valorar eso, que no vaya a ser una expresión muy compleja la que la vaya a proponer a los estudiantes, porque a la larga les puedo generar una dificultad. O por ejemplo, esta segunda es multiplicativa. Bien podría poner una completamente sumativa, como por ejemplo, la cantidad de globos es la cantidad de personas más 3. Por ejemplo. Entonces, esta en lugar de multiplicar, solo suma. Comparando con la primera que se puso por acá, donde tienen además que multiplicar, tienen que sumar. Eso es algo también que claramente dentro de las decisiones didácticas que nosotros tomamos, valoramos a la hora de proponer la tarea, que la expresión que está de fondo en la situación no vaya a ser muy compleja y obviamente que vaya aumentando el nivel de complejidad conforme los estudiantes van comprendiendo y van asimilando el contenido con el que están trabajando. Particularmente los que trabajamos el día de ayer son de la naturaleza de la primera expresión que aquí se propone. Luego, en otros trabajos, por ejemplo, se nota y se ha demostrado que los estudiantes también pueden trabajar con expresiones, por ejemplo, cuadráticas. Es decir, que donde se puede hacer multiplicaciones con la variable independiente. Que el estudiante diga, la cantidad de globos es, mira, no me he dado cuenta. Basta con que yo multiplique la cantidad de personas y la multiplique por sí misma. 3 por 3, por ejemplo. Y esos tipos de expresiones ya son cuadráticas. Pero sí se ha visto también que requieren un trabajo previo con otro tipo de expresiones más simples. Ahora sí, dicho esto en términos de contexto y algunas generalidades de la tarea, ¿qué elementos, por ejemplo, han sido promovidos del pensamiento algebraico a través de la tarea que se ha propuesto, de esta tareita? El primero es el de la justificación. ¿Cómo es la justificación? Sí, se ha solicitado en todo momento a las personas estudiantes que justifiquen de dónde salen sus razonamientos. No que pongan una respuesta por dar una respuesta, sino una respuesta a conciencia. Por lo mismo que les comentaba el día de ayer, estamos muy dados dentro de la dinámica educativa, centrarnos mucho en las respuestas, pero no en los procedimientos. Y en estos casos, como una colega ayer, en primaria, por ejemplo, más allá de los resultados correctos, que también son esenciales, por supuesto, dado que es matemática como ciencia exacta, los resultados exactos son necesarios, primero, es fundamental ver cuáles son los procesos de razonamiento de los estudiantes para irlos formando. Y ahora sí, un razonamiento bien formado nos lleva a una respuesta correcta en consecuencia. Entonces, lo que es más importante es el razonamiento más que la respuesta. ¿Por qué? Porque nos pueden dar una respuesta correcta con un procedimiento incorrecto y no nos damos cuenta. Y nosotros están contentos. Sin embargo, cuando nos centramos más en el razonamiento, nos damos cuenta entonces si la respuesta va a ser correcta o va a ser incorrecta. Entonces, en este caso, el hecho de pedirle siempre justificación ha sido esencial, además de que ha dado claras evidencias de qué es lo que está haciendo el estudiante y por qué. Nótese que en todos los casos se les pregunta, escriba todos los procedimientos, todos los procedimientos. Algo que fue muy útil fue decirles, anote de la respuesta, la operación o el procedimiento que usted siguió y los estuvimos acompañando en ese proceso. Entonces les decimos, ¿y esta respuesta de dónde salió? A mí dice, es que lo hizo así, así. Pero yo, ¿por qué no la escribe? Porque está en mi cabeza, decían algunos de ellos. Y yo, no, trate de escribirla también para que nosotros entendamos qué fue lo que usted pensó. Y además de que ese ejercicio de tratar de explicar a otra persona era esencial, ya no solo para complacer al maestro, ya no era esencial solo para eso jamás, sino para que lograra articular su propio razonamiento, que es tan complejo incluso en la etapa adulta. Entonces, esto iba con muchos fines. Siempre se le solicitaba eso. Siempre se le solicitó entonces externar sus razonamientos, el cómo y el por qué, y que nos explicaran en algunos casos las estrategias que estaban utilizando. Y en estos espacios, como
como está implícito, la mediación docente fue fundamental en términos de lo que nosotros queríamos, esperábamos de ellos y también en la orientación. Y esa orientación no fue de encaminar en un camino muy estrecho, jamás, porque lo que hacíamos era cortar alas, sino sí de ir encaminando en el sentido de que información que tal vez no estaba presente, que no la explicaran o que la plasmaran de alguna manera. No de decirles, no, es que su respuesta es incorrecta. No, nunca intervinimos de esa forma. Nunca hemos intervenido de esa forma hasta el final, que es cuando tratamos de hacer un cierre. Si al inicio empezamos a acotar en respuestas correctas o incorrectas, se trunca bastante eso también del razonamiento del estudiante, que eso era precisamente lo que no queríamos que ocurriera. Aunque sí es cierto que no dejábamos a los estudiantes con respuestas incorrectas porque sí había ese proceso de cierre, de comunicación. Mira, ¿usted por qué encontró esto? Fue porque usted vio esto, le faltó ver esto, tal vez. Entonces ya el estudiante decía, sí es cierto, y corregía, pero hasta el final. O se daba más tiempo para que eso ocurriera. ¿Qué otros aspectos del proceso del razonamiento algebraico se han visto esencialmente en la tarea? La generalización. De hecho, la tarea estaba completamente enfocada a que generalizaran. Y la generalización, en este caso me refiero a que lograran trabajar con cantidades específicas, con numeritos concretos, como el 3, el 7, el 72, el 230, y que luego trataran de extrapolar esos razonamientos a cantidades indeterminadas, como el caso de la letra R. Se empieza, por ejemplo, con una familiarización con situaciones que implican generalizar. Un detalle importante también en términos de la generalidad de la tarea es que es una tarea verbal escrita. Se ha visto desde la investigación y se ha visto desde el trabajo con los estudiantes que cuando se empieza con tareas, por ejemplo, con patrones figurales, con dibujitos, suelen ser más complicados para los niños, para las niñas, trabajarlos. ¿Por qué? Porque requieren una articulación primero de lo espacial con lo numérico, con lo algebraico. Requieren más articulación entre elementos, lo que les hace tareas más complejas para ellos. Entonces, por ejemplo, esta primera tarea es una tarea verbal, con lo que, mira, voy a leer, entiendo y empiezo a responder con situaciones cercanas al estudiante. Entonces, también considerar eso, que las tareas, primero, que son un poquito más verbales o con enunciados verbales escritos u orales, son más cercanas a los estudiantes, son más fáciles para ellos inicialmente hablando. Otro detalle importante, la tarea sigue una organización inductiva. ¿A qué se refiere con organización inductiva? Se parte de lo específico, de cantidades numéricas pequeñitas que van aumentando, hasta el caso en general. Esta organización inductiva se ha visto, se ha comprobado, se ha demostrado que es muy buena, no es la única para nada, no es la única, pero sí es una forma excelente para ir introduciendo a los estudiantes a la generalización y también al uso del simbolismo algebraico. Entonces, se convierte en una vía súper práctica para acercar a los estudiantes al álgebra a través del desarrollo de su pensamiento algebraico. Y por otro lado, los casos particulares, nótese que van aumentando progresivamente para motivar que vayan utilizando estrategias cada vez más generales, más eficientes, más retadoras, más útiles, hasta el caso general. Y por último, el caso general, nótese que, bueno, el caso general es trabajar con la cantidad como indeterminación. No sé qué número específico es, pero no importa, no importa, porque yo ya he logrado ver que siempre hago lo mismo. 3 por el número de personas y le sumo 1. Nótese que ya ese personas me da igual cuántas son, si siempre sé que es exactamente el mismo procedimiento. Y en ese siempre las personas, cuando lo logran dibujar de alguna manera, como trabajo yo a veces incluso en la universidad, y como mencionaba la compañera Ausi el día de ayer, es que esa R puede ser un corazón, puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser una marquita, una mancha, puede ser cualquier cosa. La cuestión es que lo simplificamos con letras porque son más fáciles de escribir, pero podría ser cualquier cosa. Entonces, cuando vemos que el estudiante logra trabajar con eso y entender que es una cantidad indeterminada, todo fluye también de forma excelente. Entonces, eso era lo que se procuraba con esta parte de la generalización. Y al mismo tiempo, finalmente, llega la famosa letra, como simbolismo que nosotros conocemos a nivel algebraico, como una representación simbólica del caso general. Nótese que incluso sin que los estudiantes hagan uso de la letra, puede haber sido evidenciado su pensamiento algebraico.
a través del simple hecho de haber expresado su generalización. Y en la parte de simbolismo algebraico alfanumérico es un adicional que va a ir, al cual va a ir adquiriendo sentido progresivamente. Y en estos casos, una vez más, la mediación docente fundamental. Y por último, pero no menos importante, ni tampoco porque es lo último que se puede explotar con estas tareas, sino solo por focalizar un poquito. Está como elemento fundamental del pensamiento algebraico el uso de representaciones. Como les comentaba, nótese que la única representación que se espera que los estudiantes utilicen no es solo la letra, se utilizan diferentes representaciones. La representación numérica. Al inicio, los estudiantes solo operan, por ejemplo, con números y utilizan expresiones que operan con números. 3 por 3 más 1. 3 por 7 más 1. 3 por 72 más 1. Y ahí se está viendo que el estudiante, por ejemplo, está comprendiendo que lo que está de fondo en la tarea con la que está trabajando, aunque no utilice el 3 por x más 1. Entonces, por ejemplo, esta representación nos está dando información valiosísima del razonamiento del estudiante y de cómo está organizando la información. La verbal, en términos de cómo explica sus razonamientos, o en cómo nos lo explica a nosotros, cómo lo escribe también. La tabular, que aunque también como les confesé, no funciona en este caso por cómo nosotros lo planteamos, no quiere decir que en otro escenario no funcione. De hecho, debería funcionar. Por supuesto que debería funcionar con un poquito más de tiempo y invitando a los estudiantes a que presten más atención a qué información arroja la tabla y no solo a que se encarguen de registrar los datos. Y por último, la simbólica. Entonces, nótese que son diferentes representaciones, no necesariamente algebraicas, o no necesariamente simbólicas, perdón, que están presentes en esta tarea. Y una vez más, la mediación docente esencial, porque como les comentaba y que nosotros ya sabíamos, les iba a costar trabajar con una cantidad indeterminada, como letra y como muchas personas. Sabíamos que eso les iba a costar. Entonces, constantemente debíamos explicar, constantemente debíamos reformular. ¿Qué significa? Significa esto. ¿Cómo me lo explicaría a mí? Eso fue un ejercicio muy bueno. ¿Cómo me explicaría a mí? Imagínense que yo soy el del cumpleaños y así así voy a repartir yo los globos. Pero yo, la verdad es que no sé cómo hacerlo. ¿Usted me podría explicar o me podría dar alguna estrategia de cómo hacerlo? Entonces los chiquillos se inspiraban, los niños se inspiraban y en esa inspiración, que más allá de la inspiración, claramente su razonamiento, nos evidenciaba qué era lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Ahora, en la segunda parte del falso verdadero, otra vez más estuvo presente la justificación en todo momento a través de las explicaciones que se les solicitó a las personas estudiantes. Una vez más estuvo presente la generalización. ¿Con qué estuvo presente la generalización? Con la extrapolación, entonces, han hecho la primera sesión, si seguían manteniendo la misma forma de responder, vean cómo. La forma de calcular los globitos es 3 por X, por ejemplo, incompleta. Personas. O le decían 3 por el número de personas más 1. ¿Será que ha cambiado? ¿Será que ahora lo siguen generalizando? ¿Que lo siguen manteniendo si se les cambia el escenario? Luego, si les cambio la letra, ¿será que lo siguen manteniendo? Si les pongo otro caso numérico, ¿será que lo pueden aplicar a ese caso también? Eso era lo que se pretendía entonces, por lo que la generalización vuelva a estar presente. La parte del falso y verdadero fue súper práctica, fue súper útil para consolidar las ideas que ellos tenían y para asegurarnos y no quedarnos tan contentos de que en efecto habían respondido correctamente a la sesión anterior, sino afianzar que de verdad los estudiantes estaban comprendiendo lo que nosotros creíamos que estaban comprendiendo. Es decir, no nos quedábamos solo tranquilos con decir, mira, el estudiante respondió o no respondió, sino, ¿por qué lo respondió así y cómo lo respondió? Y con esto ya nos aseguramos diciendo, sí, definitivamente el estudiante comprendió la tarea, porque sigue manteniendo la misma coherencia, sigue respondiendo de la misma forma o corrigió algo de repente que no había visto. Entonces fue como un plus en esas tareas. Y luego, también cuando se les presenta, por supuesto, otra vez, una nueva letra con la cual tienen que operar. Y una vez más las representaciones presentadas de diferentes formas. La representación verbal en cada uno de los enunciados, como estas verbales en prosa,
representaciones numéricas presentes también en 230, 233 y las representaciones también simbólicas, incluso expresadas de formas diferentes. Algunos estudiantes, muy interesante, nos decían, ah, sí, es 3 por la cantidad de personas más 1. Y lo volvían a escribir, lo volvían a repetir, completamente de acuerdo. Pero algunos dijeron, mira, esta no se me había ocurrido, pero es cierta. Es la cantidad de personas, la sumo 3 veces más 1. Entonces, dieron, por ejemplo, otra alternativa que a ellos no se les había ocurrido y que les sirvió también para expresarlo, para expresarlo y para ampliar un poquito más su conocimiento en términos de las estrategias. Y de hecho, en otra tarea llegaron a aplicarlo de una forma similar. No lo terminó de completar porque apenas estaban experimentando, pero sí les sirvió para conocer otras formas de abordarlo. Angie, adelante. No sé si podrá hablar. Me parece que tiene la mano levantada. Angie, le va a aparecer una opción para que pueda habilitar su micrófono. Ok, no, ya parece que fue un error. Bueno, no pasa nada. Entonces, continuando. Resulta que esta segunda tarea tiene una organización completamente diferente y fue de las que les hablé hace un rato. Son tareas, por ejemplo, que organizan los patrones de una forma más visual, más pictórica, más gráfica. Son tareas más complejas que la anterior, por ejemplo, porque tienen que articular eso, identificar una regularidad desde los dibujos que se están dando y desde ahí encontrar esa regularidad. Pero claro, entonces, nótese que son más complejas. Sin embargo, en esto no me voy a tener tanto. Son otro de los tantos recursos que se tiene, por supuesto, para desarrollar el pensamiento algebraico. Y nótese que se puede seguir exactamente, incluso, la misma estructura que seguimos en la tarea anterior. En este caso, se les dan los cuadraditos blancos para que determinen los cuadraditos grises, de acuerdo con la cantidad de blancos. Entonces, se puede partir igual, casos numéricos chiquititos, casos numéricos más grandes, hasta el caso general. Imagínense que voy a hacer un pasillo súper largo, súper largo. Los albañiles ya pusieron las baldosas blancas, ya pusieron los cuadraditos de cerámica blancos. Ellos saben cuántos cuadraditos de cerámica blancos pegaron. ¿Cómo les diría usted cuántos grises se ocupan? Porque resulta que ahora ellos no saben cuántos grises van a necesitar, pero usted, como estudiante, sí sabe cómo funcionan los cuadraditos grises. ¿Cómo le explicaría a usted? Entonces, vean que sigue exactamente la misma estructura, la misma estructura anterior, desde lo particular hasta lo general. Entonces, y luego la indeterminación, presentada como, yo no sé cuántos blancos pegaron, ellos lo saben. Pero usted no necesita saberlo, usted solo necesita saber cuál es la estrategia. Para que, claro, ellos digan, con los cuadraditos blancos, usted lo que hace es esto con esto más esto, y así encuentra cuántos grises ocupa. Y los estudiantes lo hacen. Requieren de bastante mediación, por supuesto, pero sí los llegan a hacer, sí los llegan a evidenciar, por supuesto. Y por último, la letra también. Si quisiéramos, insisto, dependiendo del grado escolar con el que se está trabajando, la letra tiene sentido o la letra no tiene sentido también. Eso es una construcción que se va haciendo con el tiempo. Como estos estudiantes eran de cuarto y de sexto, la letra ya se iban acercando un poquito más a la idea de la letra y le iban comprendiendo mejor. En otros niveles escolares, como primero, segundo, tercero, recuerdo que, por ejemplo, no llegamos a utilizar la letra. Lo utilizábamos en algún momento solo para saber para determinar, perdón, si la comprendían a la larga, pero no había mucho énfasis en eso. Y son los mismos aspectos que pueden ser abordados a través de esta tarea. Como con el ejemplo de los patrones de la OSA que estuvimos viendo el día de ayer. Ahora sí, pues, centrándonos un poquito más en la sesión 2, exactamente con la misma tarea, me gustaría muchísimo mostrarles algunas respuestas de las personas estudiantes de cuarto y de sexto grado, para que no me crean a mí, como les decía ayer, no me crean a mí. También veamos a través de las mismas producciones de los estudiantes lo que son capaces de hacer y cómo lo hacen.
Y eso es lo que estaríamos haciendo. Y bajo las mismas reflexiones. Dado que igual no vamos a tener tiempo como para poder conversar, para poder discutir entre nosotros, voy a tratar entonces de destacar algunos elementos claves en estas respuestas de los estudiantes con respecto a lo que se ha analizado, con respecto a lo que se ha dicho, verlo reflejado en esas respuestas. Ojalá, insisto, que al final podamos prestar atención, podamos discutir ya en el cierre de lo que ustedes han determinado, insisto, dificultades, acercamientos, etc. Este es un primer ejemplo. Son, insisto, son las respuestas a exactamente las mismas preguntas que ya se le había planteado a los estudiantes en las sesiones, la sesión que estuvimos analizando. No ha cambiado la tarea, no ha cambiado nada. Son las respuestas a estos problemas, a esta situación. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta respuesta? Unos minutitos para irla viendo, solo para recordar. La primera preguntita que se pone aquí arriba, la pregunta número 6. Esta, es que la 6 no se ve. Ahí está. La pregunta 6 es de la primera sesión donde empiezan a contar y donde se acercan a la primera vez a la letra, a ver, en este caso, bueno, cuando se les habla de él, muchos invitados van a ir a la fiesta. ¿Cuántos globos necesita en total? El segundo cuadro es de la segunda sesión, donde se enfrentan al falso y verdadero para contrastar sus respuestas. Y el último cuadrito es cuando ya se introduce otra vez la letra. Bueno, perdón, más bien se lo vuelve a preguntar al estudiante cómo lo haría con muchas personas, a ver si mantiene exactamente el mismo razonamiento. Ahí les agradecería de repente, si alguien me confirma si se logra ver en la diapositiva las respuestas de los estudiantes. Sí, se lee. Sí, perfecto. Entonces, ok, por ejemplo, imagínese en la primera, imagine que Isabel ya sabe cuántos invitados van a ir a su fiesta. ¿Cómo sabe Isabel? ¿Cuántos globos necesita? Explique su respuesta. Entonces, vean lo que hace el estudiante. En ese afán, tal vez que hemos tenido históricamente de que el estudiante escriba la respuesta correcta y que queremos con todo nuestro corazón que lo escriba con simbolismo algebraico, díganme ustedes, ¿en qué cambia esta respuesta que da la estudiante a que lo escriba como 3 por la cantidad de personas o 3 por R? ¿En qué cambia? Vean que la persona dice, el estudiante dice, Isabel sabría la respuesta multiplicando la cantidad de invitados por 3. Es cierto, no le suma el +1 de la puerta, lo dejó olvidado, que yo creo que es natural incluso en el mismo planteamiento de la tarea. Vimos que ahí tuvieron dificultades en tomarlo en consideración, pero tampoco era tan relevante. Entonces, nótese que el estudiante está diciendo, yo ya sé lo que hay que hacer. Aquí está, la cantidad de invitados por 3. ¿En qué cambia esto? De una representación simbólica algebraica. De decir, es que si son R personas, son R por 3. ¿En qué cambia? No cambia en nada. No cambian absolutamente nada. Nada más que en lugar de la R o de la X o de la Z o de la Y, famosa en álgebra, está utilizando la palabra invitados por 3. Es exactamente lo mismo. Entonces, nótese que nos están dando evidencias súper valiosas de su pensamiento algebraico y de que incluso pueden manejar el álgebra desde la primaria. Luego, en este otro caso, y es la misma persona, es exactamente el mismo estudiante, va en la gracia, porque en la primera parte se le olvidó el +1, que era lo que completaba la respuesta de forma correcta. En el falso y verdadero, dice, pero sí es verdadero, a pesar de que en sus respuestas anteriores se le olvidó el +1. Vea que si está escrito 3R+1. Ramiro tiene razón, aunque no se sabe la cantidad de invitados. Parece darnos evidencia también de que está comprendiendo entonces la indeterminación de R. Ya no necesita un número específico. Y algo súper gracioso, súper interesante, es que dice, 3 por R+1 son los globos. Y vuelvo a poner R.
¿Por qué es curioso esto? En la forma en que está razonando el estudiante. Porque dice, R, no sé cuántos invitados son. Entonces, tampoco sé cuántos globos voy a ocupar y pongo R también. Entonces, ¿por qué es tan interesante? Porque el estudiante logra ver también que la cantidad de globos que va a encontrar es un número que no sabe cuál va a ser. Y usted dice entonces, wow, lo que es capaz de hacer un estudiante de primaria, que le es tan difícil hacer un estudiante de secundaria. ¿Es incorrecto? Sí, claro que es incorrecto, porque la R significa la cantidad de personas. Entonces no tiene sentido decir que son 3 por la cantidad de personas más 1, le va a dar otra vez la cantidad de personas. Pero usted sabe de antemano que el estudiante está diciendo que esa R es, que es un número que no se sabe cuánto va a dar. Y eso es lo que está tratando de reflejar esa persona. Correctamente tenía que haber dicho, es 3 por R más 1, me da otro, no sé, otro número de globitos que no sé cuáles son. Eso sería lo correcto. Pero claro, ya sería algo muchísimo más elevado de lo que podría expresar. Pero eso es lo que está evidenciando el estudiante que es capaz de hacer. Lo mismo pasa con la expresión R más R más R más 1. Manuel tiene razón. La cantidad de invitados más 1 es lo de la puerta. Aquí tuvimos que profundizar luego en qué era lo que se refería, porque lo expresó bastante ambiguo, pero ya cuando logramos entrevistarlo particularmente nos explicó qué era lo que se refería, que sí, que era R más 1. Y aquí, por ejemplo, ya dice que es falso, a pesar de que fue su respuesta inicial. Catalina olvidó tomar en cuenta el globo de la puerta. Entonces, nótese que incluso las respuestas que vio anteriormente el estudiante de otros compañeritos, falsamente por supuesto, le permitió ver información que se la había olvidado de repente de camino. Aunque es cierto que luego el estudiante vuelve a explicar su razonamiento, cómo multiplicar la cantidad por 3. Hay un poquito de inestabilidad, pero insisto, esto es también un poco comprensible, dado que es como la primera vez que los estudiantes se enfrentan a este tipo de situaciones. Pero lo que sí se quiere evidenciar es qué es lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, y ver que en efecto hay evidencias de su razonamiento algebraico y cómo van evolucionando incluso. Esta es respuesta también de un estudiante de sexto grado. Lo único que se quiere destacar es lo siguiente. Se le preguntó para 7 personas. ¿Y qué hizo la persona estudiante? Algo que no se vio en ninguna otra respuesta fue que utilizó un recurso más pictórico para organizar la respuesta que quería dar. Tenían completa y absoluta libertad y eso fue lo que le contribuyó, a que terminara de cerrar su respuesta. Y algo muy interesante que hizo fue que utiliza como base el 18 de 6 personas. Dice, son 6, dice, se les pregunta por 7. Dice, voy a ver con 6. 6 por 3, 18. Y como vio que siempre aumentaba según la cantidad de personas en 3 globitos más, lo que hizo fue sumar 3. Entonces, para 7 personas, ¿cuántos van a ser? 21 globos. 18 más 3. Más, como pone acá, más 1 de la puerta. Y esto da 22. Entonces, se quiere reflejar aquí también el uso de otra representación un poquito más pictórica en el análisis que utiliza el estudiante, que insisto, no se les quiso cortar las alas en términos de las estrategias que podían seguir. Esta misma estudiante, no mentira, este es otro estudiante de sexto grado, lo expone de otra forma. Dice, podríamos hacer una multiplicación. Vean que esta es la pregunta número 6, cuando se trabaja la indeterminación. Imagínense que Isabel ya sabe cuántos invitados van a ir a su fiesta. No se dice cuántos. ¿Cómo sabe Isabel cuántos globos necesita? Entonces vean lo curioso del razonamiento del estudiante. Se le está poniendo una indeterminación. No se le está dando un número específico. Como la persona estudiante no sabe o no sabe explicarlo, o de repente ha interpretado la pregunta de otra manera, dice, voy a recurrir a un número. Imaginemos que invito a 330 personas, a 330 invitados. Y ven lo que hace. Dice el estudiante. ¿Qué hago? 330 por 3, ¿sí? Porque a cada invitado se le dan 3 globos. Y esto da 990. Más un globo de la puerta, me da 991. Entonces, ¿qué se nota? A pesar de que lo hace numérico,
Me van a decir ustedes que no se nota que en realidad el estudiante en efecto está haciendo 3 por la cantidad de personas, qué sé yo, R, más 1. ¿Cómo vamos a decir entonces que aquí, por ejemplo, no hay pensamiento algebraico si el estudiante ante una pregunta general lo está expresando de forma numérica? Claro que hay pensamiento algebraico. Claro que lo hay. No le está expresando todavía toda su generalidad claramente, porque necesita recurrir a un número específico, pero sabe de fondo cómo está operando y sabe que puede utilizar una cantidad específica para expresar ese razonamiento. Entonces son evidencias súper ricas de ver de los razonamientos de los estudiantes. Y luego bien con la letra R. Digamos que esta R es 110. Tras de eso utiliza otro número completamente diferente. Ya no es 330 que utilizó antes. Ahora digamos que son 110. Entonces, 110 por 3, 330. Entonces, 300, y van lo que pone. Entonces, 330 más 1 de la puerta me da 331. Ha interpretado la letra como un número también, aunque le ha puesto un nombre específico a la letra, el nombre de 110. Pero entonces la letra no ha significado un obstáculo para esta persona, para nada. Lo ha interpretado que puede asignarle un número. Luego, otro caso también, porque también interpretamos que le da un número. En matemática a veces decimos, es que la X representa cualquier número. Entonces, ¿qué pasa cuando dice cualquier número? Entonces la X puede ser 3, puede ser 5, y le da un nombre específico. Y ahí es cuando la mediación docente del estudiante le dice, sí, sí es cierto, usted tiene toda la razón, como en este caso. Puede ser 330, puede ser 110. El paso siguiente sería, imagínese usted que no es un número tan puntualito como este. ¿Cómo lo explicaría? De forma más amplia, para no decirle más general. De otra forma, ¿cómo lo explicaría de otra manera? Utilizando la letra. Para que también trate de irla involucrando poco a poco. Pero, insisto, sin embargo, no deja de dejar en evidencia que puede trabajar con esa indeterminación, cierto, insisto, dándole nombres específicos de numeritos, pero dejando claro que eso no es un obstáculo tan grande, una abstracción tan compleja como ya no dije nada, como suele ser evidenciado en muchos casos en secundaria. Esta es otra respuesta de un estudiante de 6º grado con una organización diferente, bastante similar, por supuesto, a las anteriores, pero diferente en términos de qué hace. Para 72 personas, 72 por 3, 216, más 1, 217. Una vez más, nótese que está haciendo el número por 3 y finalmente le suma 1. Además de eso, que parece súper interesante, lo que están haciendo. El estudiante está haciendo las operaciones separadas. En 6º grado son completamente operaciones de organizarlas entre sí. De que al 72 tengo que 3 y al final el 1. Que no es que al 72 primero le sumo un 1 por 3. Entonces son capaces, además, de ver la prioridad en las resoluciones. Otra vez, yo sigo insistiendo. ¿En qué cambia esto? En que el estudiante lo explique de multiplico por 3 y sumo por 1, que es de hecho lo que escribe. Luego, procedimiento. Multiplicando la cantidad de invitados por los globos que va a regalar más el de la puerta. Y claro, los globos que va a regalar es el 3. Otra vez lo está expresando de forma general desde el caso particular 72, desde el numerito 72. O en este otro caso. Vamos a ver que en este no les he puesto los nombres. Para ejemplificar ahora con 4º grado. No, mentira, este es de 6º también, todos son de 6º. Este estudiante de 6º hace algo similar a lo anterior. Dice R por 3, primero, con la letra, cuando trabaja con la letra R con la indeterminación. R como el número de invitados. ¿Qué hace primero? R por 3. Y lo gracioso es que, como veíamos antes, vuelve a decir, es R. Es que no sé cuánto es R. Como R es un número cualquiera, yo sé que ese número cualquiera lo multiplico por 3 y me da otro número cualquiera. Y vuelvo a poner la R, que es incorrecto, por supuesto,
porque debería ser, insisto, otro número, otra cantidad, lo que le va a dar. Pero, insisto, otra vez se interpreta que está comprendiendo que le va a dar un número que no sabe cuánto es. Y puede operar con ello, sin que se escandalice, sin que lo bloquee. Y luego, esta R que le dio, dice, a ese numerito le sumo 1. ¿Y qué me vuelva a dar? Otra R, otro número que no sé cuánto va a hacer. Debería ser otra letra también, debería ser otro número, pero es fascinante, súper fascinante, porque estas cosas, luego de aclararlas, nada más, usted se le aclara al estudiante, es que, mire, no puedo utilizar la misma letra, porque va dando resultados diferentes cada vez que le hace una operación a ese número, y de hecho se puede ejemplificar con numeritos. Y yo estoy segurísimo de que eso va a ser algo que va a ir entendiendo el estudiante poco a poco. Sin embargo, ¿qué evidencia de esto? Que él va operando, que lo va operando de esta manera y va encontrando otras cantidades también indeterminadas. Eso da muestras súper importantes del nivel de abstracción que tienen los estudiantes de primaria y hasta dónde pueden llegar. A mí particularmente eso me parece súper fascinante y máxime cuando los mismos estudiantes, usted los sienta a la par suya y les pregunta y ellos con toda la naturalidad le explican. Incluso en muchos casos, en respuestas como esta, cogen numeritos y le dicen, ¿por qué usted no entiende? A veces se desesperan, ¿por qué usted no entiende? Y cogen un numerito y le explican, mire, yo lo que hice fue esto y esto y esto y esto. Y usted, por supuesto, usted tiene toda la razón, tiene toda la razón, dando todavía evidencias más claras de que en efecto, o sea, son capaces de hacer esto y muchísimo más. Y este estudiante de aquí abajo de sexto, para la letra R otra vez, para la indeterminación, vean lo que dice, hace una combinación de representaciones. Por ejemplo, al hacerlo en prosa, está la parte verbal escrita, pero dice, Isabel tiene que hacer R por 3, o, todavía voladísimo, R más R más R, y sumarle un globo al resultado. En este punto, todavía no habíamos visto el falso y verdadero. No se le habían presentado respuestas de esta forma. Esto surgió del estudiante de forma natural, explicarlo así. Y luego dice, y sumarle un globo al resultado. Ya está la generalización completa. Bueno, no sé, bueno, hasta aquí. Ay, disculpen mi entusiasmo. Estas son algunas de las evidencias. No sé por qué. Es que en el documento que les quería compartir también, ahí me disculpan, hay respuestas de estudiantes de 4º grado y de 6º grado. Parece que las que cogí para la presentación se me ha olvidado, disculpen, son solo respuestas de 6º grado. Pero habían también respuestas de 4º grado en este otro documento que quería que compartiéramos entre todos y demás y que conversáramos como el día de ayer, pero dado que el tiempo es tan limitadito, no quise compartirlo también, bueno, y como sugerencia también de la compañera. Hasta aquí, compañeros y compañeras, son algunas de las evidencias que les quería compartir en términos de lo que los estudiantes son capaces de hacer, cómo no lo evidencian, viendo sus justificaciones, viendo sus representaciones, viendo sus generalizaciones. Y me encantaría, sería genial si en este momento, en esta última media hora que nos queda, pudiera abrirse un espacio generalizado para que podamos compartir, para que podamos discutir más, para que ustedes planteen sus opiniones en términos de las tareas, sugerencias para mí incluso, y para todos nosotros, sugerencias de cambio para facilitar las tareas, dificultades que ustedes identifiquen, etcétera. Para finalizar, nada más, sí les quería compartir de que tal vez algunos resultados que de repente pueden ser de utilidad. En este primer trabajito se trata de exponer algunas formas de facilitar desde la mediación docente la generalización en los estudiantes. En este primer trabajo del 2019, un trabajo que hicimos en España, se dan algunas pequeñitas pautas para que el docente ayude a la persona estudiante a que generalice y que represente. Y este otro trabajo permite hacer un acercamiento también a las formas en las que el estudiante da sus respuestas o generaliza.
Entonces, a la larga podrían ser de alguna utilidad para ustedes también. Y les queda mi contacto por si surge alguna sugerencia o si quieren profundizar más, si podemos construir más, etc. Entonces, si les parece a los compañeros y compañeras, también me pueden ayudar por ahí. Ahora, solo regálenme un momentito para buscar unos audífonos, porque está lloviendo mucho y es probable que no escuche nada. Solo unos minutitos. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat o irlas pensando para que puedan hacerlas verbalmente al doctor Jason en un momento. Tal vez podamos abrir ese espacio de discusión, de poder escucharles también sus opiniones, sugerencias, para ampliar entre todos nosotros lo que podríamos hacer, incluso retroalimentarnos. Pues estamos ahorita en la etapa, ¿verdad?, de preguntas, respuestas y comentarios. Vamos a compartir algunos comentarios que tenemos por parte de la audiencia. Y por ejemplo, tenemos aquí que de Paraguay están dando saludos. El tema está se nos dice que el tema está muy interesante. Luz dice que ella le gusta lo de la tabla. Esa tabla que puede ser una herramienta, dice, para ver un comportamiento variacional y visualizar ahí una recta con pendiente 3. Desde luego el comentario aplica y es válido, todo dependiendo del grado, supongo yo, con qué tipo en qué grado estoy haciendo la actividad. Porque como usted ya lo explicó, se puede hacer en preescolar, en escuela, y creo que para hablar de pendiente y de recta ya sería ahí por séptimo grado, dependiendo de la currícula de cada país. Lo que sí es el provecho, ¿verdad? Como una misma actividad puede ser explotada a cualquier nivel. Y si estamos en bachillerato, pues la misma ecuación del bachillerato para una variación de variables. Se les invita a todos los participantes que si quieren formular su pregunta de manera verbal, solo tienen que expresarlo y con gusto el equipo le va a abrir ahí el audio para que puedan expresarse. También algo que a destacar de la compañera Norma es la parte de la flexibilidad en nosotros, de ser también, dejar de lado esa parte cuadrada que a veces de una forma estigmatizada como que dicen que caracteriza al profesor de matemática, en términos de que a veces esperamos las respuestas de una forma muy específica, de una forma muy concreta, pero los estudiantes todavía son más creativos a la hora de darlas. Y eso nos da más riqueza en términos de lo que podríamos hacer y de todas las herramientas que podríamos utilizar y que inicialmente no considerábamos. Y esa parte de ser empáticos, de ser flexibles a la hora de evaluar sus razonamientos, sus respuestas, en efecto es una parte esencial dentro del Early Algebra. Helen me parece que tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jason? Hola, muy bien, ¿y usted? Muy bien, por dicha. Vieras que te quería hacer un comentario, quizás que me des alguna sugerencia.
el tema pues me interesa. Y en algún momento he trabajado con otro compañero, José García, igual de la Universidad de Granada. Y ahí hemos trabajado en Costa Rica, con población de Costa Rica y México, más que todo las concepciones del álgebra. Hablamos de aritmética generalizada, de procedimiento para resolver problemas, el estudio de relaciones entre cantidades, que es donde se me asemeja mucho este tema. Pero lo hemos trabajado a nivel superior, o sea, estudiantes de primer ingreso. Y ahorita pues nos queremos enfocar en relaciones entre cantidades, que va muy similar al tema que propones, pero es otro nivel educativo. ¿Por qué? Porque aquí hemos reflejado ya con algunos estudios y resultados que es donde el estudiante pues tiene más error, comete más error a nivel de universidad. Entonces no sé si tienes algún marco teórico o alguna sugerencia que me puedas dar como para plantearlo, darle continuidad a lo que hemos estado trabajando y enfocarnos solo en esta concepción del álgebra. Claro, claro, claro. En términos de marco teórico ya para niveles superiores, eso bueno, no se han dejado de lado, iba a decir algo mal. Están profundizando también por otros lados, o sea, ya no se desliga completamente jamás del Early Algebra, ni muchísimo menos, pero de repente puede ser una extensión. Yo preguntaría, ¿ya han trabajado, por ejemplo, con situaciones tan básicas como estas con estos estudiantes? Como para hacer un retroceso. A mí me pasó en la universidad, muy curiosamente también, para compartir con los demás compañeros y compañeras, que yo vi algunas dificultades con los estudiantes de la universidad de primer ingreso. Y dije yo, no, esto lo resolvemos muy fácil. Voy a proponerles una situación de patrones. Y de hecho, el que se presentó antes de la figura del piso, se los propuse a ellos. Les dije, van a dar ustedes respuesta a estas preguntas. No lo van a responder algebraicamente, porque ahí está el vicio de que ustedes, como están más grandes y han visto las letras, han visto las operaciones, van a responder tratando de encontrar una fórmula. No, les dije, no van a hacer eso. Van a irla construyendo. Respondan para los números que se les están dando. Si fueran tantos blancos, ¿cuántos grises son? Si son tantos blancos, ¿cuántos grises son? Y así sucesivamente. Y a través de esa información, encuentren una forma para explicar cuál es el patrón que está detrás de. Y curiosamente funcionó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Más que la teoría, o sea, más que la aplicación de una teoría, fue la parte en práctica de algo que está utilizado en primaria y que vi que contribuyó un montón para que dijeran, ya entiendo, ya veo que lo que está variando, identifiqué la variable que es esta. Veo que esta variable depende de esta otra. Y veo que varían así, haciendo estas y estas y estas operaciones. Entonces fue una generalización desde lo aritmético y desde la relación que se establecía también entre las cantidades que iban variando. Entonces eso yo lo utilicé en universidad y funcionó súper, súper bien. Ellos mismos, como son más grandes, como tienen muchísima más madurez, tienen más herramientas de expresión, entonces fue muy, muy, muy rico. Pero sí, ahí sí tuve que acotar en decir, no, álgebra no. O sea, no álgebra de buenas a primeras, porque el álgebra de buenas a primeras está usted superviciado ya para la gente grande. Usted está superviciado, letras por todo lado. No, las letras tienen que tener un significado. Si usted lo va a utilizar las letras porque tiene un significado. Y ahora sí, ya que lo vio aplicado, ya que entendió, ahora sí, ¿qué significa y cómo lo utiliza? De repente podría ser una sugerencia que facilite. Es una sugerencia muy, muy, muy basiquita, pero no sé si, o sea, a la larga yo creo que también podría funcionar con estudiantes muchísimo más grandes. También el trabajo con otro tipo de contextos por el nivel de madurez que tienen e involucrando otro tipo de funciones. Está bien, muchísimas gracias. Sí, nos hemos enfocado mucho en Ursine, 1988. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero hemos visto él como referente a algunas tareas que él había aportado para aplicarlas a nivel superior. Desde ahí hemos partido. Genial, genial. Ese es uno de los referentes por excelencia. Luego también Molina, Usiskin, que también trabaja en los diferentes enfoques, las diferentes aproximaciones a la álgebra escolar. Podrían ser algunos referentes también que a la larga podrían inspirar por lo menos, porque es muy interesante, como les comentaba el día de ayer en la motivación, que esto suele ser trabajado desde la investigación y a veces la investigación sí se aleja de la aplicación.
El early algebra es que es muy fácil llevarlo a la práctica, pero mucha gente se ha dedicado como investiguemos y poco llega a la aplicación en los colegios. Pero estos otros investigadores sí dan algunos pequeños insumitos, porque estamos estamos todavía en pañales, estamos gateando todavía en generar más tarea, más información, de probarlas, de testearlas y de ver que en efecto funcionan. Entonces, es un proceso un poquito lento, pero esos referentes también tienen un poquito de información al respecto. Listo, muchas gracias. ¿A usted? Bueno, pues tal vez de mi parte pedir un comentario, usted, que nos dé un comentario allá. En la audiencia muchos somos profesores y estamos escuchando lo que usted nos comparte porque queremos tratar de hacer réplica. Digamos que la mayoría de la audiencia está en esa línea. Y entonces usted se nos dice que si vamos a hacer con este trabajo con muchachos de la primaria y dicen R más R más R igual a R, pues que no pasa nada, da que flexibilidad. Lo importante es el que logró generalizar, que logró hacer la estructura R más R más R. Y haberle llamado R a eso, pues es más bien un motivo como para poder enriquecerle y hacerle la observación pertinente. Exactamente. Pero también hay aquí en la audiencia, también hay personas que se están formando para ser docentes, que están recibiendo álgebra a nivel superior. ¿Cuál sería la opinión? Si pensando en un alumno ya le vamos a dar el mismo mensaje para los alumnos que están en álgebra superior, que por ahí ponen R más R más R igual a R. Excelente acotación, compañero, excelente acotación. Sí, e incluso, tal vez para refinar un poquito más, jamás es el hecho de que decir R más R más R igual a R, eso es un error como se ha destacado en todo momento. Sin embargo, claramente, como son estudiantes que apenas están empezando con el manejo de las letras, es normal que eso pase. Y de hecho, me parecería a mí súper impresionante que un estudiante diga, es que R es cantidad indeterminada, es algo que no sé. Si lo sumo R más R, me da algo que no sé, entonces me da otra R. A mí me parecería un razonamiento súper complejo de un estudiante de primaria. Cierto que no es correcto, pero es fácil en el sentido de que progresivamente, con compañía del profesor, le dice a usted, bueno, es que R más R, nótese que no va a dar R si fuera un número específico. Quiere decir que da otra cantidad. Eso usted lo corrige, lo va corrigiendo. Entonces no vamos a cortarle la sala. No, el resultado está completamente incorrecto y esto no tiene sentido. No. O sea, porque claro, eso lo que genera es que el estudiante de repente diga, pero si esto fue lo que a mí se me ocurrió. Y hay que reconocer la parte donde sí tiene razón. Y luego se corrige la otra parte, por supuesto. Ya con estudiantes de educación más elevada, muchísimo más formados, requieren otro tipo de acompañamiento. Ya aquí ya no son errores, aquí ya son horrores. Y requieren también de una... Ya esos estudiantes, como están muchísimo más formados también, requieren de otro tipo de herramientas, de darle significado también al conocimiento algebraico previo que tienen. O sea, sí o sí, porque mucho de ese conocimiento algebraico que han adquirido con cuestiones tan básicas como fórmula notable, la famosa fórmula notable a más b al cuadrado, y lo resuelven como a al cuadrado más b al cuadrado. El horror clásico. Entonces, ¿qué pasa con ese horror clásico? Que los estudiantes es que nunca le dieron significado, nunca entendieron qué significaba la A, la B, el cuadrado, ni cómo se expresaba eso. Entonces, ¿qué requiere? Darle otra vez significado. No voy a irme tal vez voy a irme a la primaria. ¿Cómo lo construiríamos en primaria? Porque tal vez es ir muy atrás. Pero sí, desde lo más cercano a ellos es decirles, bueno, ¿qué significa un A más B al cuadrado? A más B por A más B. Ahora, si hacemos la distributividad, se construye esto, nótese que la fórmula es a cuadrado más 2ab más b cuadrado, por ejemplo. Entonces es otra vez como tratar de acercarlos a la resignificación del álgebra, de que no sea esto tan mecánico de toda la vida. Cuando lo aprendí, yo lo aprendí así. Yo aprendí álgebra en el colegio como, y fue la primera vez que topé con álgebra en octavo grado, teniendo 14, 15 años, con el famoso lenguaje algebraico. Un número lo representamos con X. La suma de dos números es X más Y. Y yo decía, ¿qué es esto de la X? ¿Qué es esto de la Y? ¿Qué es esto del X más Y? O sea, una cosa tan artificial, tan forzada, que yo nunca entendía. Claro, luego usted a la larga, porque más o menos tenía facilidad matemática, lo asimilaba.
pero quien no tiene facilidad matemática, que es eso de la X y la Y, y así no llegan a la universidad. O sea, si llegan los estudiantes a la universidad, y es porque nunca entendieron esto, lo más básico, esta construcción conceptual más potente, no la lograron estabilizar de alguna forma. Y sí o sí, claramente, aunque no podemos regresarnos tan atrás a primaria, secundaria, generarles un espacio de herramientas para que comprendan qué es la notación tan esencial. Por ejemplo, que X por X es X al cuadrado, un detenimiento en eso. X por X, multiplicación da X al cuadrado como potencia. X más X en suma da 2X, porque son dos operaciones diferentes. Nosotros cuando estamos en la universidad asumimos, no, eso ya los estudiantes lo saben, lo asumimos. A veces se requiere un detenimiento para decir, ok, bueno, voy a diagnosticar primero cómo están. Y a veces el mínimo espacio, el mínimo comprobado, el mínimo espacio, solo para retomar estas cuestiones que yo sé, porque uno como profesor de matemáticas ya sabe que son hiper mega básicas, solo repasar eso genera un cambio hiper significativo a la larga, más que darlo por hecho. No, ellos ya vienen del colegio, ya esto fijo lo vieron, ya esto fijo lo entendieron. Mentira, es una premisa falsa en muchas ocasiones. Y este año, también agregando un poquito más, yo no sé, en Honduras, aquí en Costa Rica, por ejemplo, asumo que, dado el contexto mundial generalizado, hasta este año en Costa Rica regresamos un poquito a la presencialidad, un poquito, progresivamente. Entonces fueron 2 años que generaron para decirlo de una forma no tan brusca, un rezago muy importante, muy importante. Entonces, incluso los retos que enfrentábamos antes de la pandemia en términos del álgebra no son los mismos retos que enfrentamos ahora, jamás de la vida. Seríamos muy ingenuos creyendo que todavía las mismas dificultades que mostraban los estudiantes antes cuando estaban en el aula son parecidas a las que muestran ahora. O sea, los vacíos son todavía más profundos y requieren un detenimiento todavía más importante de la parte docente. Bueno, muchas gracias por sus observaciones. Parece ser que ya no hay más preguntas ni comentarios. Entonces pasaríamos a la etapa de cierre de este taller. Pues a mí solo me resta que en nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, hacer un gran agradecimiento a su persona, también igual por parte del comité organizador del Congreso. Gracias por compartir sus experiencias en este evento. A continuación se va a exponer el diploma que se le como reconocimiento a su experiencia con nosotros. Este diploma ha sido firmado por la Vicerrectoría Académica, por el jefe del departamento y por un miembro del equipo coordinador del Congreso. A todos nuestros participantes les recordamos el llenado del formulario. Llenen por favor sus comentarios también, los cuales van a ser tomados para próximos congresos. Estamos cordialmente invitados para continuar con las actividades del día de mañana y pasemos un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes, un placer gigante y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado con tanta paciencia también y esperando que haya sido del máximo provecho. Con todo el gusto.